¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal del Congreso de la República, y en esta oportunidad tenemos un invitado especial y es el señor Esteban Caballero, representante en Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bienvenido al canal del Congreso, señor Esteban Caballero. Gracias. Y a propósito, se celebra este mes el Año Mundial de la Población, ¿no? Y sabemos que en esta oportunidad están enfocados pues al tema del acceso a los servicios de salud reproductiva. Así es, el Día Mundial de Población, que se celebra todos los 11 de julio, ya hace un buen tiempo. Este año el mensaje fundamental de la organización, el Fondo de Población de Naciones Unidas, es el de celebrar de alguna manera los logros alcanzados en lo que es acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y por ello entendemos fundamentalmente los avances y también los desafíos que tenemos en el área de acceso a servicios de salud materna, servicios de planificación familiar y a servicios de prevención de infecciones transmitidas sexualmente fundamentalmente, entre otros. Aunque el paquete de salud reproductiva es un paquete que también debería incluir los temas, por ejemplo, de educación sexual integral, como un tema fundamental, digamos. Antes de entrar al tema de fondo, ¿no? Hemos aumentado. El 87 eran 5.000 habitantes, hoy son 7.000 habitantes, un gran porcentaje. Sí, o sea, la población mundial, la última medición, digamos, simbólica que tuvimos el año pasado, llegamos a los 7.000 millones de habitantes en el planeta. Y estamos, con las proyecciones, indican una posibilidad de llegar a 10.000 a 12.000 millones en el 2050, ¿no? Entonces ese es un factor de peso a ser considerado en términos de, bueno, cómo se va a dar la convivencia y cómo se va a dar todo el también trabajo de desarrollo sustentable que hay hoy en día la discusión, ¿no? ¿Por qué enfocar este tema de la salud reproductiva? Bueno, sabemos que también está dentro de los objetivos del milenio, ¿no? Este tema. Bueno, estamos enfocando eso fundamentalmente porque aún existen situaciones que nos llaman mucho la atención. O sea, todos los años 250.000 mujeres mueren por causas perfectamente prevenibles. Madres. Mujeres que mueren por ya sea causas del parto o el embarazo. Por situaciones de hemorragia, de hipertensión y otros. Y lo que más llama es que son temas, como le digo, prevenibles. Entonces, la medicina tiene todos los instrumentos como para que esas muertes no ocurran. Entonces, es un tema fundamentalmente de acceso a esos servicios. Pero principalmente pasará en los países en desarrollo. Por supuesto, principalmente, y principalmente en los países de menor desarrollo relativo, ¿verdad? Aunque en la situación del Perú hemos venido haciendo progresos de 185 en el 2000, que es el modo de 185.000 por cada 100.000 nacidos vivos, que es como se mide la razón de mortalidad materna, a 93 en esta última corte, digamos, en el 2010. Pero la meta es 65 para el 2014 o el 2015. Entonces todavía nos falta ese trecho para lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, que es el de la salud materna, y ahí hay un punto de enfoque importante, ¿no? ¿Y cómo hacer entonces para prevenir, ¿no? Para que las mujeres también, el otro tema está de que sea un embarazo deseado, ¿no? Por supuesto, eso es muy importante, porque ahí tenemos dos dimensiones que hay que considerar. Uno es que el embarazo no planificado o el embarazo no deseado puede conducir a abortos en situaciones inseguras, clandestinas, que son las que provocan, digamos, estas muertes. Entonces la mejor manera de prevenir el aborto es previniendo el embarazo no planificado o no deseado. Y eso se hace a través de la planificación familiar y la educación sexual integral, ¿verdad? Y por otro lado, ese mismo tema tiene una gran incidencia en lo que es mujeres jóvenes, en algunos casos mujeres adolescentes, donde se tiende a dar situaciones de embarazos no planificados con mucha frecuencia. Entonces ahí hay un trabajo que hacer en términos de atender
los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, ¿no? Pero eso está básicamente, bueno, todos conocemos mucho, se habla mucho de que estos casos se ve, pongamos sobre todo, pongamos en el caso de Perú, en el lado de la selva. Sí, hay una cultura, digamos, en lo que es la Amazonía peruana, lo que los antropólogos llamaban de cultura de matrimonio temprano, ¿no? De relaciones sexuales y emparejarse, digamos, de muy jovencito. Pero, digamos, si bien tiene un peso importante el embarazo adolescente en los países, en las regiones de selva, en las más altas proporciones están ahí, se está viendo que hay un incremento en las últimas mediciones que tiene que ver con las zonas urbanas, ¿verdad?, que se están dando en el país. Entonces, es un fenómeno que, si bien en términos de proporciones, quizás hay que verla mucho en temas las regiones de selva, en términos de números absolutos, la actualidad nos indica que zonas como Lima, Callao son también de gran peso en ese tipo de fenómeno, ¿no? ¿Y cómo ve usted el Perú? ¿Ve que ha habido avance? Porque en los últimos años es verdad que también el Ministerio de la Mujer se ha encargado de hacer muchas campañas, ¿no? Para que las personas, las chicas jóvenes sobre todo, pues tengan pues acceso a esa información que evite estos casos de embarazos no deseados, ¿no? De abortos, y bueno, y que las condiciones que tengan para dar a luz pues sean las apropiadas, ¿no? Y bueno, el mismo descenso, digamos, que ha tenido la razón de mortalidad materna y el ascenso que ha tenido lo que se llaman los partos institucionales, ¿verdad? De alguna manera nos indican de que estamos haciendo progresos en una de las áreas de la salud reproductiva tan importante como es el de la salud materna, ¿no? También lo que creo que podríamos hacer un énfasis es en el fortalecimiento de lo que es la planificación familiar y el uso de los métodos modernos, anticonceptivos modernos, ¿verdad? Ahí yo creo que estamos ante una situación en la que debemos de alguna manera dejar atrás lo que ha sido la experiencia traumática de la anticoncepción quirúrgica, las AQVs, ¿verdad?, que tuvo una mala historia y que creo que ya es un capítulo cerrado. Ahora tendríamos que ver un poco una planificación familiar que respete el enfoque de derechos, que siempre ha sido por lo cual hemos abogado como Fondo de Población. Hablamos de planificación familiar voluntaria, ¿verdad?, nunca impuesta. Entonces, darle a las mujeres, sobre todo a las mujeres de segmentos económicos más bajos, las opciones para que ellas mismas puedan decidir y lograr lo que llamamos la fecundidad deseada. Cada mujer tiene una fecundidad deseada, cuántos hijos quisiera tener, y el rol del Estado es proporcionarle a esa mujer los instrumentos y las condiciones como para que ella pueda lograr ese tipo de objetivo, ¿no?, de manera voluntaria y libre, como le digo, ¿no? Pero ¿cómo hacer? Están también las creencias religiosas, ¿no? En algunos casos que bueno, se imponen, ¿no? Exactamente. Bueno, ninguno de estos temas son temas, digamos, que se le imponen a una persona cuyas creencias son diferentes. O sea, me parece importantísimo respetar los valores y las creencias de las comunidades y pues los que creen en que no deben usar la planificación familiar, pues que no la usen, no hay ningún problema con eso. O sea, nadie quiere imponer la planificación familiar. El tema es que tengan la información a la mano y decidan ellos, que tengan la planificación. Es una cosa que el Estado debe proporcionarle a los ciudadanos. Dentro de un Estado hay diferentes comunidades, evidentemente la Iglesia Católica es una comunidad religiosa importante y que influye en las opiniones y en las creencias que tienen varias familias, y nadie les está impidiendo que se comportan y se manejen de acuerdo a esas creencias y esos sistemas de valores, ¿no? Eso no hay ningún problema. Yendo a la población, ¿cómo se ve el crecimiento de la población? Bueno, el Perú ya prácticamente ha logrado una población que llega a una tasa de fecundidad que se llama tasa de fecundidad de reemplazo, es decir, estamos en 2.6 hijos por mujer en edad fértil, que se le dice, ¿no?, en edad reproductiva. Eso significa que, digamos,
en el futuro la tendencia va a ser de que la población peruana se va a estabilizar en ciertos números, vamos a decir, pero de todas maneras por las inercias propias de crecimientos y de tasas de fecundidad anteriores, bueno, existe todavía un crecimiento de la población que se está dando a menores ritmos que anteriormente, pero todavía la población peruana sigue creciendo, vamos a decir, ¿verdad? Y yéndole a las implicancias del bono demográfico. Bueno, el bono demográfico es importante, un concepto que alguna gente cree que hay un bono por ahí para, claro, que algo va a ganar. Para distribuir, no tiene nada que ver con eso, es más bien aprovechar una oportunidad que se le presenta a la sociedad. Es decir, cuando una sociedad se compone mayoritariamente de gente entre 15 y 65 años, gente que puede trabajar, que puede producir, y al mismo tiempo tiene una población dependiente menor cantidad, o sea, hay menos niños que dependen. Entonces, claro, ahí como cualquier individuo se le da la oportunidad de poder ahorrar más de lo que gana en su trabajo e invertir en cosas que le permita seguir creciendo, ¿no? Entonces, esa ventana dura un tiempo y el que no la aprovecha lo pierde y bueno, se acabó. Hay digamos, situaciones en las que la gente ha aprovechado esa ventana de oportunidad. Mucho se ha hecho que los tigres del este aprovecharon, invirtieron en la educación de los niños, adolescentes, en los jóvenes. Entonces, cuando llega ese momento, la gente está preparada para poder trabajar, ser productivo, etcétera, ¿no? Por eso nosotros en el Fondo de Población insistimos mucho en el tema de, ojo, existe esta oportunidad, es solamente potencial, pero si usted invierte en adolescencia y juventud, en este momento, pues a lo mejor se logran tener un retorno a esa inversión que le va a dar al país la posibilidad de seguir creciendo y seguir mejorando su situación. Eso implica también políticas públicas, por supuesto, del Estado para poder promover en los jóvenes, ¿no? Su propio desarrollo, ¿no? Intelectual, laboral, que tenga conciencia de la oportunidad que tiene para un futuro, ¿no? Así es. Y sobre todo con un enfoque, digamos, de ciclo de vida o de etapas de vida, ¿no? Porque si usted se fija, actualmente existe un gran énfasis, y me parece muy bien, en la inversión en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Y en general, inversión en primera infancia, 0 a 5 años, que son intervenciones fundamentales. Pero el cuidado por, digamos, fomentar este tipo de inversión tiene que ser 0,5, 5,10, 10,15, 15,20. Hay todo un proceso en donde no hay que olvidar que... El proceso de la adolescencia, en todo caso, más importante. Exactamente, o sea, cómo hacemos una política de protección social o de inversión que considere lo que nosotros llamamos el proceso de transición a la vida adulta. Usted agarre un niño adolescente de 12 años y más o menos observa su itinerario hasta los 25 años. ¿Cómo podemos hacernos de que ese itinerario sea benéfico, virtuoso, que no caiga en problemas, ¿no? Hay una serie de cosas ahí, que termine la secundaria, que no caigan las trampas de la explotación sexual o la violencia, que haya situaciones, digamos, que le permitan aprovechar las oportunidades que tienen, ¿no? Y también crear oportunidades, por supuesto, ¿no? Claro, pero ¿cómo crearlas, ¿no? Fomentarlas, difundirlas. Sí, bueno, yo creo que ahí hay una meta muy grande, que es el de, por ejemplo, ver el tema de completar la educación secundaria, sobre todo en las zonas rurales, la educación secundaria, ¿no? El tema de la... ¿qué porcentaje hay en edad escolar ahora? Bueno, si no me equivoco, estaríamos en completar la secundaria en zonas rurales alrededor del 63-65%. O sea que tenemos un 35% de adolescentes que podrían estar en la secundaria que no lo están, que no logran terminarla, que no la terminan. Entonces, ahí tenemos una política, digamos, de cobertura y de matrícula, de finalización, vamos a decir más bien, de la secundaria, que a mí me parece tremendamente importante, ¿no? ¿Por qué no fomentar esta idea de que completen la secundaria como una medida
universal, básica, que los va a mantener formándose, que los va a mantener en un ámbito de mayor protección también, puede ser muy útil, ¿no? ¿Y en el mundo cuál es la percepción en sí bueno, en cuanto a los jóvenes y los ancianos, ¿no? ¿En qué países hay mayor dependencia, por decirle algo? ¿En qué países hay mayor dependencia? Bueno, hay dos tipos de mayores dependencias. Claro, están los países, digamos, que no han entrado en la etapa del bono demográfico, son países con muchas niñez dependiente, ¿no? Muy jóvenes, los países africanos, por ejemplo, y están los países con muchos dependientes por el otro extremo, de los adultos mayores, que son el caso clásico, digamos, el caso de Japón, digamos, que tiene casi 17% de su población está por encima de los 65 años, muchos de los países europeos y muchos de los países esclavos, ¿no? También. Entonces son dos dependencias. El problema es, en términos de estructura de edades, es que a un país no lo agarre un envejecimiento sin preparativos en términos de sistemas de protección y sistemas de salud, que puede ser el caso. O sea, una cosa es el tema del envejecimiento en Japón, que ya tenía cierta capacidad de atender la situación, con un envejecimiento en países de menor desarrollo relativo que no tienen esa infraestructura de pensiones y de sistemas de salud que le permita atender la situación. Son dos situaciones que nos parece importante analizar y comparar para ver los riesgos y las oportunidades que existen, ¿no? O sea, Perú podríamos decir, en el caso de Perú, que es el momento de aprovecharlo. O sea, de ver a un futuro. Así es, exactamente. Es el momento. Y justo a propósito de que Perú pues está ahora en el ojo del mundo, ¿no? Porque económicamente va creciendo, ¿no? Claro. ¿Y por qué está creciendo? Yo creo que mucho tiene que ver con la capacidad de los adolescentes y jóvenes que están entrando al mercado, que tuvieron otra escolaridad comparada a la anterior. O sea, ¿usted cree que el Perú hubiese podido crecer en estos últimos 10 años si no hubiese tenido el tipo de población que tiene actualmente, con el incremento que hubo en términos de matrícula y en términos de completar la educación? Mucha de esa gente que está trabajando en las fábricas, en los comercios, está haciendo cálculos, está haciendo operaciones que requieren cierta formación y que le dan cierta productividad. Si no hubiese tenido esa formación, por más inversión que hubiese habido en el país, no hubiese habido el recurso humano necesario. Entonces ahí tenemos un ojo. Muchas veces nosotros pensamos que el crecimiento tiene todo que ver con la inversión que vino. Pero ¿cuál es la base que aprovecha esa inversión? No solamente el recurso natural, también aprovecha el recurso humano. O por lo menos, digamos, el rebote que tiene cierta inversión tiene que tener ese recurso humano disponible. ¿Dónde están los jóvenes emprendedores? Por eso también, esa es una cosa que llama mucho la atención para los extranjeros, el sentido del emprendedorismo que existe en el Perú sin falta, sin duda, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias en todo caso? Y las implicancias en todo caso es que, digamos, tendríamos que volver a la idea de una mirada poblacional en la planificación estratégica que pueda ver estos temas que son transversales, como son los cambios de estructura de edades, para poder amalgamar o juntar los diferentes sectores y decir, a ver, ¿cómo vamos a aprovechar en la educación, en la salud, en la justicia, etcétera, estos elementos que tenemos a mano, que son potenciales, pero que requieren intervenciones intersectoriales? Yo creo que esa es una cuestión que ahora nosotros estamos viendo, que como se está creando la Dirección General de Población en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se va jerarquizando, digamos, de alguna manera el tema población, y existe la Comisión Multisectorial Permanente del Plan Nacional de Población, una oportunidad para pensar la cuestión desde una óptica más general, ¿no? O sea, ¿cuál sería para usted el enfoque que tendría que darle? Y ahí yo creo que está puesto. Uno es el tema de aprovechar el bono demográfico invirtiendo en adolescencia y juventud, prevenir el efecto que pueda tener el envejecimiento en el Perú, ver el tema de la inclusión social desde la perspectiva del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de estratos socioeconómicos menores y en las zonas rurales y con identidades étnicas. Esos son temas, digamos, que a mí me parece constituyen
pilares, digamos, de la política de población que están ahí puestas y que deberíamos, digamos, vitalizarlos y darle camino, ¿no? Finalmente, señor Caballero, ¿cuál es su mensaje al Mi Perú? mensaje, bueno, yo creo que el mensaje fundamental es retomemos una preocupación que existía sobre los temas de población con un giro, digamos, en donde se respete los derechos de las personas, ¿no? Y veamos la posibilidad de acompañar un proceso tan importante como es el de la inversión en juventud y adolescencia, con un acceso de los adolescentes y jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva, que es el leitmotiv, digamos, del llamado que se hace este año, ¿no? Ok, muchas gracias. Al contrario, Bien, hemos gracias. estado con el señor Esteban Caballero, representante en Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas.